Comunidad de Corazón Pacífico, Desarrollo Humano y AIR, Alianza Internacional de Radio, ¿qué tal? Aquí estamos en los contenidos. Bienvenidos. Desde el Valle del Cauca estamos emitiendo que vive al ritmo del Pacífico. Hay un proyecto de ley que ha causado pues, muchísimo comentario, diría yo, hay un debate nacional, un proyecto que ha propuesto la representante de la Cámara, Clara Rojas, aquella persona que estuvo secuestrada por las FARC con la señora Betancourt, Ingrid Betancourt. La introducción es esta, es el proyecto de ley 065, por medio de la cual se establecen medidas de protección a las personas que se encuentren en situación de prostitución, víctimas de proxenetismo y trata de personas, y se dictan otras disposiciones. Aquí dice que el objetivo de la ley es sancionar económicamente a las personas que pagan por sexo, generando mecanismos de protección y alternativas para las personas en situación de prostitución. Y luego vienen lo que se puede denominar multas, según salario mínimo legal vigente. Estamos en contacto con el director de la Fundación Santa María, Pedro Julio, quien ha hecho un trabajo muy serio, concienzudo, con trabajadoras sexuales y trans también. Pedro Julio, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cuál es su opinión acerca de este proyecto de ley? ¿Cómo le va? Cordial saludo, Jairo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para las personas y las organizaciones que están trabajando el tema del trabajo sexual o la prostitución, como se quiera abordar, es altamente preocupante este proyecto de ley que presenta la senadora Clara Rojas, en tanto, digámosle, no consulta a las personas a las que directamente, en teoría y entre comillas, intenta beneficiar esta ley. Y, digámosle, eso significa que la no consulta también pasa por desconocer la capacidad de decisión frente a su posibilidad de vida, a una elección sociolaboral que las compañeras o los compañeros, también para el caso de hombres que ejercen un trabajo sexual, puedan tener frente a ese oficio. Tiene una mirada infantilizadora, digámosle sobreprotectora, pero que de primer momento podemos decir que no beneficia en absolutamente nada a las personas que están en el ejercicio del trabajo sexual. Es una, digámosle, una propuesta de una politiquera que lo que intenta es mostrar un indicador de su gestión que sigue siendo muy frío, muy tibio, pero que en resumidas cuentas no va a beneficiar a nadie con el tema de intentar poner sanciones económicas a quienes asuman la demanda del comercio sexual que tanto las mujeres, principalmente las mujeres cisgénero y mujeres trans, están ofertando hoy en el comercio sexual. Creo que es desde su lugar de privilegios que esta señora hace esta propuesta de proyecto de ley. Estamos conversando con Pedro Julio Pardo, director de la Fundación Santa María, un poco sobre la fundación, porque le quiero simplemente decir lo siguiente. Ha dicho la representante de la Cámara, Clara Rojas, que ella consultó con el Sindicato Nacional de Trabajadoras Sexuales. Bueno, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, sería interesante conocer cuál fue la consulta que le hizo, porque tenemos otra información de otros escenarios de participación de trabajadoras y trabajadores sexuales. No es el único, sí fue que le consultó, y le consultó exactamente con qué fines y con qué propósitos, porque una cosa es que te consulten a ti de un tema y que a partir de esa consulta se puedan crear acciones distintas a las que tuvo el espíritu de la consulta. Pues nuestra organización es una organización de derechos humanos que ha particularizado su trabajo en población de mujeres trans. Somos una organización de base del sector LGBT y desde allí, claro, nos interceptamos, nos encontramos y compartimos espacios también de lucha con mujeres trabajadoras sexuales aquí en Cali y en otros lugares del departamento del Valle. Y usted, que está en permanente contacto con ellas,
¿Qué dicen a este proyecto? Mire, digámosle, el proponer sanciones para quienes accedan a la oferta del trabajo sexual de manera directa va a afectar también a quienes están en esa misma oferta. Sancionar a los clientes es también sancionar a las trabajadoras y a los trabajadores sexuales. Creo que aquí la política, si se quiere, digámosle, impactar en beneficio a las trabajadoras y trabajadores sexuales, tendría que pasar por una consulta más amplia, si fue que la hizo, porque yo tengo dudas que haya sido así, porque tengo otra información de fuentes fidedignas que no han sido consultadas, la red Trasex, algunas personas de la red Trasex, que es la red latinoamericana y del Caribe de trabajadoras sexuales. Aquí hay unas referentes significativas en ese espacio, pero también hay otros espacios de encuentro donde se discuten esos temas tan importantes. Sí sería como interesante como encontrarse con la señora Clara Rojas para explicarle qué significa el afectar o el querer impactar o demandar, digámosle, la oferta del comercio sexual. Creo que tendrían que ser políticas mucho más estructurales, más de inclusión ciertamente y de ofertas sociolaborales mucho más amplias a las que hoy pueden tener las personas que están en el ejercicio del trabajo sexual. Hay que decir a carta abierta que el Estado colombiano sigue siendo un Estado proxeneta, en términos que no habilita mayores posibilidades sociolaborales para las personas que hoy están en ese ejercicio, y no es precisamente a través de las sanciones que se va a regular o que se va a acabar o que se va a reducir las violaciones de derechos humanos de quienes están en el ejercicio del trabajo sexual. Para nuestra organización y para otras tantas organizaciones, el trabajo sexual debe de ser considerado un trabajo, claro, en condiciones de dignidad. Eso es lo que estaríamos reclamando, que el trabajo sexual para quienes decidan ejercerlo tenga las garantías que tienen los demás trabajos bajo o de la condición de dignidad de las personas que lo están ejerciendo, y no es a través de sanciones para quienes están demandando el servicio del trabajo sexual, que directamente afecta también a quienes están en el ejercicio. Pedro Julio, esta decisión y esta propuesta de ley, o tal como usted lo manifestó ahora, un Estado proxeneta, quiere decir que siempre el Estado ha sido moralista y esta propuesta también la es. Obviamente es una propuesta absolutamente moralista, construida desde el lugar de privilegio de la señora Clara Rojas, una mujer blanca, formada, propietaria, con todos los privilegios, digámosle, de su estatus socioeconómico y también politiquero. El Estado colombiano sigue mirando el tema del trabajo sexual con una mirada moralizadora, pero moralizadora no desde el contexto social, sino desde el contexto religioso judeo-cristiano. Sigue mirando a las personas en el ejercicio del trabajo sexual con menos valor y sin capacidad de decisión, de conocimiento de causa sobre lo que es el trabajo sexual, y creo que se está pifiando fuertemente el Estado y concretamente la señora Clara Rojas al desconocer una voz legítima, autorizada, con conocimiento de causa, como se encuentra hoy gran parte del movimiento de trabajo sexual en Colombia. ¿Usted tiene una aproximación de cuántas personas están en el trabajo sexual? No, nuestra organización, y creo que no hay ninguna organización en Colombia, lo desconozco al menos, tenga esos datos, lo que da a entender también que el Estado colombiano no ha mostrado interés sobre esa realidad. Si usted traslada, digámosle, esa misma pregunta a otro sector de la franja laboral en Colombia, por ejemplo, para el caso de ustedes, ¿cuántos periodistas hay en Colombia? ¿Cuántas taxistas hay en Colombia? Se puede tener un estimado muy cercana a la realidad. Eso significa que si hacemos esa misma pregunta, ¿cuántas personas están en el ejercicio del trabajo sexual en Colombia? El Estado va a decir, no lo conocemos, porque no se ha interesado profundamente ni en conocer la cantidad y en mucho menos en conocer la realidad y las situaciones en cómo se ejerce ese trabajo sexual. Es decir, es una de las tantas pruebas fehacientes que tenemos para decir del desinterés que ha tenido el Estado colombiano para legislar a favor ciertamente
del trabajo sexual y no de una reglamentación punitiva como lo está proponiendo la señora Clara Rojas. Creo que esa estadística puede resultar muy interesante, pero sobre todo resultaría propia y necesaria que se dijera no solamente cuántas, sino en qué condiciones se están ejerciendo el trabajo sexual, que es la gran discusión. Estamos exigiendo que el trabajo sexual sea reconocido bajo las mismas condiciones de derechos laborales, pero también en condiciones dignas para poderlo ejercer quienes, digámosle, después de tener una diversificación de ofertas sociolaborales y socioeconómicas, pudieran elegir libremente el trabajo sexual como una opción digna. Sí, esta es una opinión pues de Pedro Julio Pardo, director de la Fundación Santa María, en este debate a propósito del proyecto de ley 065 del 2017. Usted ha hecho hincapié, y comenta el periodista, quien lo entrevista, ha hecho hincapié en la dignidad, que estoy de acuerdo. ¿Sí? Estoy Disculpe, de acuerdo. No le entendí, que ha hecho hincapié en qué. En dignidad. Sí, señor. Eso. Y que le digo que estoy de acuerdo. Hablemos de esa dignidad. Cuando usted habla de dignidad, habla de las condiciones socioeconómicas para cualquier actividad de trabajo. Sí, señor. Sí. Por ejemplo, una de las condiciones que se tendría que reconocer en la dignidad de las personas que están en el ejercicio del trabajo sexual es precisamente la identificación de que son personas pervertidas, corrompidas, o que simplemente están allí porque les gusta el sexo, porque son perezosas, digámosle. Hay una serie de cargas socioculturales que se relacionan con el trabajo sexual, que ciertamente no son de esa naturaleza las personas que están en el ejercicio del trabajo sexual. Sería como lo primero que tenemos que desmitificar. Ahora, para aterrizarlo ya como a derechos laborales, pues tendría que reconocerse prestaciones sociales, condiciones laborales, en condiciones de seguridad, bioseguridad, seguridad física, integridad para las personas, porque sobre todo las que ejercen el trabajo sexual en espacios públicos siguen siendo víctimas de violencia policial, a propósito del nuevo código de convivencia y policía que empezó a regir a partir de 31 de enero de este año, pues vienen siendo arremetidas y mucho más golpeadas por la policía, porque sigue, digámosle, la policía siendo el instrumento, el palo golpeador que el establecimiento tiene para regular y meter en cintura, entre comillas, a quienes desde su mirada moralista consideran pervertidas o pervertidos o personas que no son, digámosle, con conductas aceptables para esa sociedad que se percibe desde esos lugares de privilegio. Entonces, las condiciones de vida digna para esas personas tendrían que construirse precisamente con la demanda de quienes viven esa realidad y no de quienes están mirando la cosa muy soslayada, pero también desde espíritus y atriles como los que tiene la señora Clara Rojas. Esta pregunta, Pedro Julio Pardo, ¿qué profesión tiene usted? Yo digo que soy puta en desformación. Le hago esta pregunta, ¿sería estigmatizar si las trabajadoras sexuales tuvieran un carnet que por lo menos en principio el asunto de salud estuviera resuelto y aptas para su trabajo sexual? Por supuesto que resulta estigmatizador y nuevamente se asocia, digámosle, el trabajo sexual con enfermedad, enfermedad en la preocupación de la contraparte, no la afectación que sufren las personas que están en el ejercicio sexual. Por supuesto que no hay una oferta en el tema de salud para esas personas. Las trabajadoras sexuales, y lo tenemos documentado, las trabajadoras sexuales de Cali no cuentan con oferta institucional ni barreras de protección, no se les accede, no tienen acceso a condones ni información. Eso significa de que sí se ven muy afectadas por infecciones de transmisión sexual, algunas de ellas, pero ni son todas ni es siempre, pero lo que sí es constante es la falta de oferta institucional de atención inmediata y oportuna
para ese tipo de personas y el carnet solamente estaría como garantizándole a los usuarios o a los clientes de las trabajadoras o los trabajadores sexuales que esa persona sí cumple con un mínimo de requisitos para no infectar a ese cliente, pero ¿quién se preocupa por la compañera que está en alto riesgo cuando el cliente viene a negociar con ella el condón a cambio de un poco más de dinero o finalmente de contratarla porque si no ella accede a tener la práctica sexual desprotegida sin condón, pues vendrá otra que posiblemente esté en condiciones menos en mayor desventaja que aquella y podrá negociarlo. Sí resulta estigmatizador y por eso, digamos, el tema no es tan de abordarlo desde los escritorios, sino desde abordarlo desde la calle con las personas que ciertamente están en el ejercicio del trabajo sexual. Y el control sanitario tiene que empezar por una política sanitaria integral que beneficie de primer momento a las personas que están en el ejercicio del trabajo sexual y no a sus eventuales o posibles clientes solamente. Estamos conversando con Pedro Julio Pardo, director de la Fundación Santa María. ¿Cuántos años lleva la Fundación? En el trabajo social en Cali llevamos 12 años y estamos a puertas de hacer un lanzamiento del Observatorio Ciudadano Trans, que es un programa institucional que da cuenta de la observancia y el cumplimiento de los derechos humanos para personas trans en Cali. Lo vamos a hacer el 30 de agosto en la Sociedad de Mejoras Públicas a partir de las 3:30 de la tarde. Discúlpenme la cuña, pero no, hay que aprovechar. Claro, claro. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Sí. Esta pregunta, ¿podemos establecer un parangón con algún país donde haya una organización, donde haya el reconocimiento, donde aparezca la dignidad total al ser humano, al hombre y la mujer que sean trabajadores sexuales? Sí, ejemplos hay varios, digámosle que puede ser Holanda, uno de los países que nos puede dar ejemplos respecto de cómo deben de construirse las políticas que atiendan los derechos de las personas que están en el ejercicio del trabajo sexual. También Bélgica puede ser otra experiencia significativa de regulación del trabajo sexual, pero sin la penalización ni sobre la carga para las personas que están en el ejercicio del trabajo sexual. Es que esa es la gran preocupación. Se mira siempre como que hay que regular eso, pero desde afuera, porque esa gente nos va a infectar, esa gente nos va a molestar, esa gente está desbordándose, ¿no? Entonces siempre miran a las personas en el ejercicio del trabajo sexual como gente peligrosa a la que se tiene que regular y se tiene que meter en casillas, y por eso mismo se crean las tales zonas de trabajo sexual, las zonas de alto imparo, y las zonas de tolerancia. Y yo me pregunto, bueno, zonas de tolerancia, ¿quién tolera a quién y qué es lo que le tolera? Porque creo que quienes se ven en la obligación de aguantarse todo este cúmulo de violaciones de derechos humanos son precisamente las personas que están en el ejercicio de trabajo sexual, que eventualmente para algunas de estas personas será la única posibilidad socioeconómica que tienen, pero para otras también puede ser una opción muy válida y optativa frente a otras posibilidades. Pedro Julio, ¿ustedes piensan ir a las sesiones del Congreso cuando se esté dando trámite a este proyecto de ley? Estamos haciendo un acopio de manifestaciones de intereses de distintas organizaciones de varios municipios de Colombia, de organizaciones, grupos, colectivas, y que también con el movimiento de mujeres, para, digámosle, dejar de manifiesto sentada una posición desde esas organizaciones, el descontento que tenemos frente a la propuesta, el proyecto de ley de la señora Clara Rojas, de la representante de la Cámara. No sabemos si tendríamos la posibilidad económica de asistir personalmente, pero sí lo vamos a hacer a través de un comunicado mínimamente. ¿Y ese comunicado cuándo lo entregan ustedes a la opinión pública? Estamos construyéndolo apenas, porque entenderán que nuestras lógicas, digamos, relacionales y de encuentro y de tiempo son un poco distintas a las que posiblemente tengan la burocracia o la representante a la Cámara, que con
un pupitrazo puede crear una propuesta de ley. Aquí la lógica es mucho más distinta porque pasa por la consulta popular, por la construcción colectiva de una voz, y estamos apenas recabando información e insumos de distintos territorios para entregárselo. No sabría describirle exactamente la fecha, pero será oportuno para poner en discusión también el proyecto de ley de la señora Clara. Pedro Julio Pardo, pues ha sido usted muy amable, muchísimas gracias por este concepto. Que usted ha estado en Corazón Pacífico y AIR, Alianza Internacional de Radio, 112 emisoras online en el mundo. En este momento en directo también por la página de Jairo Aristizábalosa, fanpage, y de Corazón Pacífico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy buen día. Gracias. Bueno, hasta luego. El director de la Fundación Santa María, que tiene trabajos, acoge a hombres y mujeres, trabajadores sexuales o trabajadoras sexuales, y mujeres trans y hombres trans. Entonces es muy claro pues que ellos inclusive hasta le dan un tinte de ridiculez a este proyecto de ley, que es el 065 del 2017 de Clara Rojas. Repite, ese es un debate por medio del cual se establecen medidas de protección a las personas que se encuentren en situación de prostitución, víctimas del proxenetismo y trata de personas, y se dictan además otras disposiciones. Si usted quiere, amable seguidor en esta comunidad, por cualquier lado que usted esté, le vamos a dar opciones de participar en este debate, si está de acuerdo o no, y argumentar, pues inmediatamente lo puede hacer a través del 891-2422, es un teléfono fijo, a través del 315-550-1117 también lo puede hacer, a través del chat, del fanpage también lo puede hacer, y nosotros le respondemos aquí. Tenemos otro concepto muy importante. Está con nosotros Dora María Chamorro, de la Universidad del Valle. La conocemos desde hace mucho tiempo como una gestora cultural del teatro de la Univalle. Y está con nosotros, la hemos invitado también para que ella nos brinde su concepto sobre este proyecto de ley, que dice la representante a la Cámara, Clara Rojas, que consultó con el Sindicato Nacional de Trabajadoras Sexuales, que ella lo consultó, y al parecer, dice ella, pues, que le dijeron que estaba muy bien. Dora María, qué placer, bienvenida a Corazón Pacífico. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, me alegro mucho de estar acá. Muy bien. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Esto es un retroceso, es moralista, ¿cómo lo cataloga usted? Pues me puse juiciosa a hacer la tarea de informarme sobre esta propuesta de ley, este proyecto de ley, sí, que dice multa a quienes paguen por servicios sexuales. Sí. Pues creo que de manera irresponsable es una propuesta, ¿sí? Porque digamos que esta propuesta la tendría que haber trabajado la señora representante con toda la población que compete, porque yo estuve leyendo por ahí también lo que dijeron y el sindicato de trabajadoras sexuales, totalmente contrario a lo que ella dijo, que se había reunido y que habían aceptado. Ellas proponen otra cosa, ¿sí? Leí que no están de acuerdo porque eso va contra, digamos, la posibilidad de tener un empleo o un trabajo, ¿sí? De ganar unas prebendas económicas, va contra, digamos, su dignidad, porque es la única empleabilidad que tienen en el momento,
o la forma de conseguir recursos, porque eso tampoco es una empleabilidad, porque eso no, nadie las contrata, digamos, para ofrecer un empleo decente con todas lo que tiene que pagar la ley, ¿no? Con prestaciones, con todo esto, no lo tienen, sino que es una actividad para consecución de recursos. Entonces creo que va a limitarles mucho esto, al menos que la señora Clara tenga una propuesta distinta para darles unas opciones distintas a todas las trabajadoras sexuales que hay en este país, ¿sí? Uh-huh. Si hay esa propuesta, por supuesto que sería interesante, ¿no? Uh-huh. Pero si no la hay, la verdad que es demasiado irresponsable, porque está atentando contra unos derechos fundamentales que ellas tienen. Pues que ellas y ellos, porque aquí estamos hablando también no solo de mujeres, sino también de hombres que son prostitutos, y también de población diversa que es prostituta. Estamos hablando de las chicas trans, ¿sí? Y en este país ha sido para estas poblaciones trans, por ejemplo, bien difícil la situación para conseguir un empleo, para entrar a prepararse educativamente. Tienen muchos problemas, ¿sí? Eso apenas están ganando como unos derechos que le está reconociendo, y digamos que no hay más opciones, y la opción es no dejarse morir de hambre, no dejar morir de hambre a la familia. Y las mujeres muchas veces no es porque ellas quieran, es porque la misma necesidad de este sin Estado que hemos tenido, que no ha respondido a las necesidades y satisfacciones de los derechos de la comunidad, digamos que son las únicas opciones que encuentran. Y sobre todo cuando vienen, que son mujeres campesinas, a veces son mujeres negras, son mujeres indígenas, que salen de sus territorios o que han salido por el tema de la guerra que hubo, y que no han tenido otra opción que venirse a formar parte de los cordones de miseria de las ciudades y conseguir la única posibilidad que se les presentó, que es la prostitución. Pero esto está definido hace ya un tiempo en Colombia, donde creo que también, reitero, pues se ha ganado el espacio que usted señala, Dora. Y es que no se habla más de prostitución, sino de trabajadoras sexuales. Trabajadoras sexuales. Al tener esa denominación, ellas tienen unos derechos. Por supuesto. ¿Quién los reconoce? Esos derechos que se los han ganado, además, digamos, por las luchas que se han dado desde distintos puntos, de las mujeres, desde la población LGTB, desde las afro, de las mismas indígenas, digamos que hoy tiene otra connotación, uh-huh. Pero que todavía no se logra que a ellas se les responda por sus derechos. ¿Sí? Que se les brinde otras posibilidades, a pesar que tenemos políticas públicas que también contempla esta población de trabajadoras sexuales. Por ejemplo, la política de Cali, la política pública de las mujeres de Cali contempla ese punto, uh-huh. Que para nosotras fue muy importante tenerlo allí, ¿sí? Pero digamos que ellas no se acercan a estos espacios de participación, pues por muchas razones, me imagino. Y segundo, porque tampoco están informadas, ¿sí? Que pueden hacerlo y que pueden venir aquí a esos espacios a reclamar sus derechos desde una política pública, uh-huh. Que en verdad las acoja, revise toda su problemática, revise sus angustias, genere las posibilidades para prepararse en otras cosas que les permita encontrar un empleo, como debe ser, para sostener a sus familias, porque muchas de estas mujeres y muchas de las personas trans tienen familia a quien sostener, porque no son solos por lo general, ¿sí? Entonces tienen que generarse un recurso de alguna manera, uh-huh. Y deben generárselo ellas en esta actividad de vender los servicios sexuales, o que el Estado le genere unas nuevas posibilidades de empleabilidad. Creo que si el Estado responde a esto, la prostitución, los favores sexuales o los servicios sexuales serán cada vez menos, ¿sí?
pero tiene que haber unas respuestas positivas para ellos y para ellas. Dora María Chamorro, nuestra invitada, ya pasó Pedro Julio Pardo, director de una fundación que trabaja desde hace 2 años con trabajadoras sexuales y mujeres trans y hombres trans también, toda esta diversidad. Entonces, según las bases, unas bases que extractamos de este proyecto de ley son las siguientes: dignidad humana, igualdad de género, participación, no violencia y no discriminación. Exactamente, esos son los temas que hay que trabajar en esta sociedad, pero esta sociedad es totalmente discriminatoria, totalmente inequitativa. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la ciudadanía? Mejor dicho, no tenemos ciudadanía, porque si actuáramos como ciudadanos, haríamos que el Estado responda frente a las necesidades que tenemos para tener mejores posibilidades de vida y no entrar en esos caminos de violencia, porque estar en esta actividad de servicios sexuales son unos espacios realmente violentos, indignos para la gente, porque llegan, digamos, quienes compran el servicio también a atacarlas, a humillarlas, ¿sí? Y eso creo que es indigno. Hay que preparar a todo el mundo, al que compra y al que vende, ¿sí? Y el mismo Estado va a tener que hacer toda esta transformación y garantizar, digamos, los derechos, porque no todas quieren ser prostitutas y no todas quieren dejar de serlo, porque también tiene que tener el componente de un libre desarrollo. Cada quien debe decidir cómo, dónde, cómo lo quiere hacer. Hay unas que esto ha sido su única opción, pero hay otras que esa es una decisión. Exacto. Entonces, eso hay que comprenderlo y hay que respetarlo. Por lo menos yo le diría a la señora Clara que respete eso, por ejemplo, que revise esa propuesta y que empiece a respetar también todas esas decisiones, y que además la prostitución, porque dice ella que está en los estratos 1 y 3, de 1 a 3, es totalmente incierto, porque la prostitución también se ejerce en la casa con las esposas y los esposos. La prostitución se ejerce en el estrato 4, 5, 6 y el especial. Y la violencia. Y la violencia. Entonces, ¿cuántos servicios sexuales tengo que prestar yo para que mi esposo me deje para la comida, por ejemplo? Ajá. Eso es un tema de servicios sexuales. Sí. ¿Ve? Solo que no lo vemos ni lo interpretamos de esta manera. Sí. Pero estamos sujetas las mujeres a eso, ¿sí? A prestar un servicio sexual para que me dejen para la leche del niño, ¿sí? Entonces, allí tenemos que hacer una gran revisión y una revisión estructural de sociedad. Pero estamos muy crudos. Crudísimos. Yo creo, vea, yo amo estos acuerdos de paz, ¿sabe? Porque creo que estos acuerdos de paz nos han puesto frente a muchas cosas que tenemos atrasadas. Estamos, creo que en un siglo XVIII, en el atraso colombiano. Creo que estamos, y creo que estos acuerdos, para mí, cada vez que asisto, que participo, que encuentro más gente preocupada por lo mismo, pero queriendo trabajar para hacer unos adelantos importantes en temas de equidad, en temas de respeto, en temas de inclusión, en temas de desarrollo humano, me parece que es lo mejor que hemos podido tener en estos últimos tiempos en Colombia. Esos acuerdos nos puso frente a una realidad, a una realidad de atraso, a una realidad de corrupción absoluta, ¿sí? El Estado se ha puesto sus parámetros en la corrupción, y cada vez uno siente que es más alta, y esa corrupción ha permitido, es el atraso nuestro como sociedad, y creo que estamos dando unos pasos importantes, aunque muchos piensen que no.
Creo que amo los acuerdos de paz porque esto nos va a permitir y nos está permitiendo cuestionarnos muchas cosas. Vamos a adelantar pasos hacia la modernidad. Se habla de la posmodernidad, pero todavía no hemos llegado a la modernidad en Colombia. Dimos un paso, bueno, pues en fin, sin querer queriendo, como diría el Chavo, pero damos el paso a la coyuntura del acuerdo de paz. Pero seguimos polarizados. Hay quienes dicen que este acuerdo, para hablar del acuerdo de paz, es un acuerdo falaz, es un acuerdo donde se ha entregado parte del Estado colombiano, donde se han perjudicado o puede llegar a perjudicar a empresarios, y que es un acuerdo, perdón por la expresión coloquial, pegado con babas, es decir, que pueden haber muchos inconvenientes, ¿no? Y ahí estamos radicalizados allí, en unos que sí, como usted lo señala, que dice este es un avance, y lo que estoy comentando, que digamos, explicar mi posición sería sería un poco más extensa, pero simplemente recojo lo que observo, escucho, leo de la opinión pública en general, de todos los actores de la sociedad. Entonces, es radical, es antagónico lo que se presenta. Unos sí y otros no. ¿Qué hecho para usted, Dora María, puede llegar a demostrarnos, siquiera darnos una seña de que el acuerdo, digamos, es el principio del camino para una mejor sociedad? Pues yo lo que he estado trabajando y que hemos estado trabajando muchas organizaciones es que nos apropiemos de él. Es que ya dejó de ser un acuerdo FARC-gobierno y un acuerdo de unos y otros sectores. Creo que es un acuerdo de toda la sociedad colombiana. Y en la medida en que cada organización, cada espacio, cada instancia se lo apropie, lo trabaje y haga lo que debía hacer para llegar a una implementación del mismo, creo que en esa medida vamos a dar esos pasos. Eso es lo que siento, lo que veo y lo que analizamos todos quienes estamos, bueno, es una posibilidad que tenemos. No teníamos antes esta posibilidad porque estábamos totalmente permeados por las balas, por los grupos armados y sobre todo porque los responsables siempre fueron las FARC, ¿no? Todo el mundo era los responsables de las FARC. Ahora que las FARC ya no están en ese panorama armado, entonces, ¿quiénes son los responsables de tantas muertes? ¿Quiénes son los responsables de la corrupción? ¿Quiénes son los responsables que no se haya cumplido con los derechos de la sociedad colombiana? Ahí tenemos que ponernos y pararnos nosotros, ¿sí? En que estos acuerdos son una posibilidad. No es la panacea, pero son una posibilidad para que nos preguntemos en verdad qué es lo que ha pasado, ¿sí? Y qué es lo que continúa pasando, y cuáles son esas aguas tibias que nos ponen por aquí, por allá, los unos y los otros, para que sigamos allí, anclados en el siglo XVIII. ¿Pero usted cree que estos acuerdos, la letra menuda de los mismos en detalle, se han manejado ante la opinión pública? Pues desde donde yo he estado ubicada, creo que sí. Y yo, digamos que fui invitada cuando se empezó un trabajo de acuerdos a participar, y me interesó y fui por casi todo el país. Y fue mucha participación de la gente, y sobre todo la gente campesina y las mujeres campesinas, que fueron la que mayor parte pusieron sus voces allí en esos acuerdos. Por eso los acuerdos tienen el componente de perspectiva de género, de enfoque de género, porque fuimos nosotras, digamos, las más afectadas, quienes también nos movilizamos.
los afros, los indígenas, nos movilizamos, creo que mucha gente en todos esos encuentros regionales que se hicieron, ya sea para hacer reclamo de los derechos, para exponer las problemáticas que había en el territorio, para hacer reclamos a la guerrilla, para hacer reclamos al gobierno, pero la gente se movilizó y allí hubo digamos, algo bien distinto también de lo que se hizo, por ejemplo, con el M-19, ¿sí? Fue un trabajo distinto y fue, creo que, más disciplinado para mí lo que se hizo y con más respeto, porque todo lo que dijimos luego lo vimos en los acuerdos, ¿sí? Las propuestas, reclamar lo que antes se había dicho de hacer, políticas de hacer, de generarle a la gente ciertos bienestares. Allí estaban las voces de la gente y ahí están las voces de la gente. Por eso es como importante para mucha gente que venimos, digamos, caminando los acuerdos, son importantes porque sentimos que ahí estamos reflejados nosotros como pueblo, ¿sí? ¿Desde qué punto de vista u organización ha estado usted caminando los acuerdos? Desde las organizaciones sociales, populares, y desde las mujeres, desde el feminismo. Y como artista también. Ahí hemos estado, digamos, con esas miradas pendientes de cuál es la posibilidad que se nos va a brindar, porque sentíamos ya que había un momento en que no teníamos como respiro, ¿sí? Que no había respiro, que solo había muerte, que solo había bala, que había un caos terrible y no había, digamos, claridades de muchas cosas. Creo que hoy dio la posibilidad a clarificar un montón de cosas y el tema de la mesa de la verdad es un tema, es un espacio clave para que sepamos qué es en realidad lo que ha pasado en este país, qué han hecho los empresarios, qué ha hecho la clase política, que hemos también patrocinado las organizaciones sociales, ¿sí? La gente de a pie, que permitió con su silencio, ¿sí? Creo que es una posibilidad para sacudirnos y creo que se está sacudiendo el país. Dora María Chamorro, ¿por qué señala usted que el acuerdo con el M-19, pues en términos que concluyo de lo que usted ha dicho, es que fue mejor que este? Digamos que fue diferente, pero por el contexto. Digamos que hoy, por ejemplo, tenemos internet, tenemos los teléfonos celulares, tenemos el WhatsApp, tenemos muchos medios, ¿sí? Para socializar un montón de cosas. Lo que no tuvo el M-19, por ejemplo, ¿sí? Fue una época todavía de que ni medios siquiera había para tener una posibilidades de debates, ¿sí? Porque los medios pues han estado allí siempre como anclados hacia un sector, entonces no ha habido esas posibilidades, ¿sí? Hoy hay muchos más medios, hay medios alternativos, ¿sí? Que permiten que esas voces se escuchen, que se haga y se vaya a distintos lugares para poder, digamos, tomar decisiones, determinaciones, hacer propuestas, hacer reclamos, ¿sí? Dora María, tengo un caso muy especial, una persona proba, honesta, generosa, síntesis, calidad humana, buena gente. Un día me senté a conversar con él, fue víctima precisamente de secuestro por parte de las FARC. Y voy a contar aquí una experiencia muy especial. Conversando con esa persona, me quedé absolutamente sorprendido y me solidaricé con ella, porque fue, primero porque le quitaron su libertad, la libertad del ser humano. Segundo, porque hubo vejámenes. Tercero, porque hubo engaño a la misma familia. Y esto sé que ha pasado por otra parte.
yo estaba incluyendo unas cápsulas de paz, porque a veces comprendí que de pronto ese era el camino. Tenía una reserva muy grande por nuestra clase política, porque sabemos todos, y no generalicemos, sí, bueno, no vamos a generalizar, pero la clase política del país es una clase política que no da la talla no ha dado la talla para manejar este país, y menos en situaciones coyunturales como esta, aunque hemos atravesado por momentos muy difíciles. Entonces opté por no pasarme más esas cápsulas de paz, en solidaridad con un amigo que estaba frente a frente, y me he solidarizado con él de cuerpo, de alma y de corazón, porque lo que me contó es realmente muy triste. Entonces, como estamos radicalizados y como tenemos posiciones antagónicas los colombianos sobre esta situación, usted, Dora, ¿qué le diría, por ejemplo, a esas personas que tienen razones inmensas para decir no a los acuerdos con la FARC, porque ni siquiera los han reconocido como víctimas? Pues yo creo que como víctimas se han sido reconocidos, y de hecho es muy evidente en los acuerdos el tema de las víctimas, y que han podido ir a hablar con estas personas y que han podido estar en muchos lugares. Lo que digamos, un poco yo digo es la clase política no tiene esa voluntad, y aquí todos debemos ceder nuestros odios, debemos cederlos al infinito, porque aquí nos vamos a tener que sentar todos y todas y vernos a la cara y recuperar esta sociedad. Ha sido duro, a nosotras nos ha tocado perder las amigas, perder el esposo en esta guerra. ¿Usted es víctima? Yo soy víctima no declarada, que mi esposo es uno de los desaparecidos de este país por esta guerra. Entonces por eso digo que todos nos tenemos que quitar la camiseta del odio y de un montón de cosas que tenemos tan negativas, y ponernos esa camiseta de estos acuerdos que nos posibilitan reencontrarnos, reconstruir a Colombia. ¿Sí? Creo que es un momento muy importante que tenemos. Dora María, ¿y a su esposo quién se lo llevó? Pues parece ser que eso fue un tema de militares y paramilitares, ¿sí? En una incursión que hicieron en Yumbo, donde él hacía una actividad solidaria. ¿Cuánto hace? Ya hace, mi hijo tiene 28, hace 26 años. ¿Y usted qué sabe de él? Nada. Solo eso, que llegó una incursión y ahí asesinó un montón de gente, y que parece ser que ahí quedó él muerto, y no supimos nunca más nada, ni dónde está, ni dónde lo enterraron, si fue que lo enterraron, ¿sí? Entonces, mire que es muy triste también escuchar a las amigas. Yo acompaño grupos de víctimas y ha sido muy triste también escuchar los relatos de las víctimas de todos los grupos armados. Porque todos han sido responsables de muchas muertes, de torturas. O sea, no podemos echarle la culpa a un solo grupo, son todos los grupos. Y el Estado colombiano no le ha pedido perdón a las víctimas. Digo, el Estado colombiano no le ha pedido perdón a mis hijos, ¿sí? Y si el Estado colombiano no hace ese tipo de cosas, no vamos a poder tampoco mejorar y aceptar que hubo un momento terrible en nuestra historia colombiana. Que fue también un momento terrible que vivió mi abuela, por ejemplo. Mi abuela, que ya falleció, contaba los vejámenes de la violencia, de qué tenía que hacer mi abuela para salvar a sus hijos, proteger la vida de sus hijos, ¿sí?
de irse a dormir al monte, de mantener ollas con comida enterradas en el monte, para salir corriendo cada vez que venían los conservadores asesinando gente, porque mi abuela era liberal. ¿Sí? Mire todo lo que hemos tenido que vivir y que también sufrimos nosotros esos coletazos de guerra. ¿Sí? Entonces son todas esas historias tan tristes de uno y otro lado, de unos y otros lados que hemos sufrido de distintas maneras, que tenemos que sentarnos a hacer una reflexión real, verdadera, de corazón, y mirarnos a la cara y saber qué pasó, por qué esto se alargó tanto tiempo, por qué tantas víctimas. Es que el conflicto armado tiene 8 millones de víctimas, ¿sí? De partes y partes. ¿Por qué se ha conformado tantos grupos armados como las BACRIN? ¿Sí? En muchos territorios hay muchos grupos armados. Entonces, eso ¿quién es responsable? Es un Estado que no ha dado respuestas. Y creo que... En eso sí estamos de acuerdo. El Estado colombiano. Este gobierno, el anterior, el otro y el otro y el otro, no han dado respuesta. Es decir, esto sí es un problema secular, pues un problema de toda la vida. Pero comprendo su situación de tristeza en este momento, la comprendo. ¿Sí? Mire, por ejemplo, el caso de Tumaco, en este instante del Pacífico. Un hombre como Ariel Ávila, de un trabajo serio, riguroso, dice que hay 14 grupos de manera fratricida se están peleando y acabando por conquistar el territorio. Y pues no duda ya en decir que Tumaco y Pacífico está a puertas de una guerra civil. Entonces, es decir, ¿cómo hacemos para esa catarsis? ¿Quién la va a liderar? ¿Estarán todos dispuestos a ir a mirarse cara a cara? ¿Estarán todos dispuestos a perdonar? ¿Estaremos todos dispuestos a asumir responsabilidades? Bueno, como sociedad, como integrante de una sociedad. Entonces, he ahí el meollo. Y fíjese que todo esto atraviesa toda esa parte de los servicios sexuales, ¿sí? Atraviesa la vida de las mujeres que han asumido ganarse la vida con su cuerpo, ¿sí? De los hombres trans, de las mujeres, de los gígolos, que no hablamos de los gígolos. ¿Ve? Toda la guerra atraviesa todo eso, y el mundo en que ha vivido en guerra permanente. Vamos a continuar hoy que nos estamos mirando como humanidad, porque siento que hasta hoy nos estamos viendo como humanidad. ¿Vamos a permitir esta humanidad que continúe las guerras? ¿Estamos dispuestos a seguir pagando con las vidas nuestras y de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros amantes, de nuestros novios, de nuestros esposos? ¿Vamos a seguir soportando que esto siga sucediendo? No es que ¿no? Nuestra casa común no es la que está en riesgo. Nuestra casa común, digo, como una eufemismo para decir que es nuestra casa, el universo, el mundo. No, somos nosotros, los habitantes de este mundo y esta situación, los que estamos en un verdadero riesgo, en un riesgo permanente, latente. Y bueno, pues nuestro país que no sale. Fíjense, en este momento hemos negociado con el grupo insurgente de las FARC, bueno, que ya
pues dejaron las armas, en fin. Pero le piden un inventario de sus haberes y entonces el país está hablando todos los días de que eso es ridículo, porque hablaron de tener una jabonera, hablaron de tener de una cirugía de un pene, no. Es decir, y la gente está diciendo, y a mí me parece eso ridículo también, es decir, eso no lo tienen por qué detallar. Yo digo, el señor abogado de las FARC ha manifestado que ha sido exhaustivo, no, pero es que esas cosas no, aquí estamos hablando es de bienes inmuebles, de tierra, y estamos hablando de un compromiso que hay para que de esa plata precisamente se pueda resarcir a las víctimas, doctora. Pues mira, yo pienso que las respuestas de unos a los otros también tiene que ver con el cumplimiento y la seriedad que se tiene. Yo, por ejemplo, me he dado la tarea también a ir a zonas veredales, a conversar, a estar en los encuentros, y siento que eso que se pactó con ellos no le han dado la seriedad que tiene o que debe tener, porque no están cumpliendo con absolutamente nada, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene que empezar a cumplir? El gobierno, porque fue el que hizo una negociación política, hizo una negociación política, y deben tener seriedad. Entonces, hay respuestas que son, digamos, más humorísticas o más simbólicas, que siento que ha sido un poco como esto, que están pidiendo que entregue los bienes, pero le pidieron que entregaran todos los bienes a los paramilitares, o han pedido que entreguen todos los bienes a los políticos corruptos. En detalle, ¿sí? Creo que no, que esas cosas no pasan. Estamos hablando, ¿sí?, de este proceso. Y en este proceso, entonces, también tiene que haber, digamos, de todas las partes, deben cumplir con eso. Ellos deben cumplir. Las FARC creo que deben cumplir porque hicieron una negociación, pero la sociedad en conjunto también debe cumplir. Usted sale en este momento y a raíz de la divulgación de ese inventario de los saberes de las FARC, la gente está berraca. La gente está berraca con ellos. Porque hay una tomadura de pelo y una ridiculez y unas cosas faranduleras o sin ninguna seriedad, mejor dicho. Pues mira, yo creo que a veces tampoco se dicen todas las cosas. Mire, cuando hubo una entrevista, algo así que Santriz, no sé, no me acuerdo quién fue, que dijo quizás. Luego que hablaron con él de una manera más profunda respecto a eso, era porque había habido a ese mismo momento otras cosas que no mostraron los medios, ¿sí? Yo creo que a veces los medios, y de eso aprovechan también los políticos, y se aprovechan, digamos, las autoridades, y se aprovecha mucho el mundo para seguir generando unas indisposiciones frente a, ¿sí? Y eso siempre va a ocurrir si no, digamos, somos serios y responsables frente a los acuerdos que hacemos, ¿sí? Si somos serios y responsables, creo que el otro responde también con seriedad y responsabilidad. Y yo hasta donde he visto que las FARC ha cumplido y trató de hacer las cosas de la mejor manera, de hacer unas zonas veredales casi que ellos mismos, ¿sí?, con sus esfuerzos y su trabajo, sostenerse en esos lugares, porque ellos se apuestan a que termine el conflicto armado, ¿sí?, porque están cansados, porque vieron que esto del tema del conflicto con las armas no se resuelve más que con violencia, que es mejor
hacer diálogos, que es mejor ir a la palestra pública y armarse de la palabra para, digamos, poder hacer unos logros que realmente beneficien a la sociedad y a ellos mismos, ¿sí? Que seguir en esa permanente guerra sin respuestas de nada, en últimas, ¿no? Entonces, también siento que ellos han puesto un poco de su seriedad y de su vitalidad para responder, pero que no hemos visto también un Estado en igual proporción. No, esto es por igual, claro. ¿Sí? Y además ni estoy ensañado contra ellos de ninguna manera, pero con estas cosas puntuales tan serias como precisamente que se comprometieron unos puntos, mire, vamos a decir cuáles son nuestros saberes, cuál es nuestra situación económica, qué es lo que tenemos, pues no se puede hacer un inventario de cosas y señalar cosas tan ridículas como esa, una cirugía de un pene, una jabonera, no sé qué pendejadas, digámoslo así, cuando ellos saben muy bien de qué se está hablando. Se está hablando de otras cosas, del capital que hicieron con sus actividades ilícitas, y se está, es decir, es que Dora María, usted que es una artista, una gestora cultural, sabe precisamente de esa expresión del ser humano que es el arte, que es la expresión más bella porque es amplia y sincera, abierta. En las artes no hay nada que sea mentira. Es lo más hermoso que se puede expresar en el ser humano, es lo más bello. Entonces, cuando usted dice, mirémonos a la cara, lo primero que tenemos aquí a mirar a la cara es decirnos, bueno, nos vamos a decir verdades, o mejor dicho, nos vamos a respetar, primero que todo en este diálogo. ¿Va el respeto? Porque es que el país perdió el rumbo del respeto. No hay respeto. Y aquí a todo mundo prejuzgan. Es decir, la gran envoltura del país es una cantidad de pasa por el lenguaje, la violencia, porque no sabemos manejar el lenguaje, sino que hay unas respuestas viscerales a todo. Entonces esto está en permanente ebullición. Exacto. Totalmente. Y por algo que diga alguien, entonces le caemos. Pero no esperamos, digamos, bueno, que se desarrolle eso. ¿Qué pasó? También, ¿qué le preguntaron? ¿Qué les exigieron? ¿Sí? Solo atendemos a la respuesta que nos conviene para armar un bonche. ¿Ve? Entonces, no esperamos a ver por qué respondieron eso, cuál fue la pregunta o cuál fue la exigencia. Miremos las dos partes, eso qué tiene de parte y parte, y por qué responden de esa manera, ¿sí? ¿No? Veo, por ejemplo, lo de Armitage, que se le salió una cosa porque el señor tiene una manera de expresar cosas, ¿sí? Que no mide. Se equivocó. Y tenga. ¿Sí? ¿Sí? No, pero se equivocó. No, claro, pero entonces también llegamos y hacemos una cosa así en vez de, venga, dialoguemos, señor, porque las cosas no son así como usted cree, pero entonces, ¿qué hacemos? Bombardeamos desde distintos momentos, de distintos frentes, ¿sí? En vez de, bueno, eso que nos dé pie para armar un diálogo de ciudad. Eso que usted dijo como alcalde, venga, armemos un diálogo de ciudad. Y aquí nos vamos a mirar cómo está este panorama y cómo es la situación real de la gente negra que está aquí en la ciudad de Cali. ¿Cuáles esas condiciones? Es que primero deberíamos siempre pensar en la oportunidad, pero mira lo que es la lengua para ahora trabajar muchas cosas importantes. Dora María Chamorro, fíjate cómo es la lengua. A mí me consta que este señor Armitage, ahora que pasamos a Armitage, es que ahí se puede ver en su cuerpo de secretarios que ha sido un hombre que le ha dado participación a los afrodescendientes. Y a mí me parece en el fondo que Armitage no es racista, me parece,
Pero es lo que yo digo, el lenguaje, vos tienes que controlar el cerebro, porque vos no podés decir despectivamente es que allá estamos acostumbrados en Cali, porque se va para Bogotá y porque lo presentan en un medio nacional. Es que nosotros tenemos un gran problema aquí en la comarca, en esta comarca y en cualquier otra. Cuando nos llaman de Bogotá, no, eso corremos, ¿no es que estaba hasta de corbata y todo? Porque lo llamaron de un canal nacional, entonces se fue de corbata. Entonces se le salió todo. Esa es una barbaridad, es que ha convivido con 1 millón de negros y que por eso somos explosivos en Cali. Alcalde, eso hay que decirlo de frente, me equivoqué. Yo no soy racista. Y venga, conversamos y les demuestro por qué no soy. Lo que está diciendo Dora María Chamorro, estoy de acuerdo. Hay cosas coyunturales que presentan para hacer unos grandes acuerdos de ciudad, para hablarnos, mirarnos de frente. ¿Sí? Creo que allí resolvemos cosas. Sí, se resuelven cosas. Entre unos y otros y terminamos abrazándonos y respetando esa diferencia. Sí, pero Sí. pero hubo esa gran equivocación. Como hay una equivocación también hoy por hoy, querer hacer una obra, una terminal del sur, sin concertar. Yo estoy desconcertado también porque unas cosas dice Metrocali, unas cosas dice que la CBC les dio permiso, que tienen la autorización, otras cosas dicen los ciudadanos, están pidiendo el registro inmobiliario del lote donde se va a construir, en fin. Estamos en un mar de confusión, pero no hay la capacidad de sentarnos y decirnos verdades, esto es así, esto es asá, y que sea esa la verdad, no manejar posverdades, que nos hemos metido en el mundo de las posverdades. No, la verdad es única, indisoluble, la verdad está ahí como cuerpo vivo, y no puede, es decir, ahí está, inmodificable. Entonces uno no sabe ya, porque ya algunos medios de comunicación están disgustados con la comunidad, porque la comunidad está armada y porque la comunidad ha comenzado a generalizar también y a estar disgustados con todo mundo. Entonces ve usted hasta dónde vamos ya. Ya vamos a un problema más. Hagamos un debate de ciudad de eso, por ejemplo, ¿sí? A ver, pero digamos que eso no se da porque faltan las voluntades de todas partes y porque todos tenemos esa gran prevención entre todos, ¿sí? Entonces no tenemos la capacidad para sentarnos a concertar y algo que yo siento que es el tema de la comunidad es que los gobiernos, el Estado debe también aprender a respetar el derecho de la naturaleza, ¿sí? Porque ese derecho de la naturaleza es nuestro propio derecho de vida. Claro. Entonces, terminar con esos pocos espacios que ya tenemos en Cali, porque tenemos una Cali llena de cemento por todos lados. Es más, uno ve los cerros que antes eran verdecitos, llenos de árboles, hoy están llenos de edificios. La casa común seguirá. Si digamos se hace más cemento, pero los que vamos a morir somos nosotros. Exacto. Los que habitamos la casa común. Entonces escuchemos esa comunidad que está respondiendo a un tema de vida, ¿sí? Y ellos están respondiendo a un tema de un negocio. Entonces, a ver cómo concertamos vida y negocio. Eso para ambas partes, ¿cómo puede ser ganancia? ¿Sí? Pero sentémonos a hablarlo. Y no el alcalde por allá desde su oficina mandando la policía, ¿sí? Para que agredan. Porque la gente que hace se arma, por supuesto. Porque la gente tampoco se va a dejar, digamos, atropellar de esas maneras. Esta mañana Álvaro Miguel Mina habló con un ciudadano y entonces el ciudadano le dijo que hay una persona desaparecida. Resulta que una cosa es decir hay una persona desaparecida y otra cosa es decir vino aquí la fuerza pública, algo paralelo al ESMAD, me acuerdo, la DIJÍN creo. Entonces se llevó un señor. Pues la DIJÍN tiene que responder por qué se lo llevó. Por supuesto. Porque tuvo que haber una instancia como una orden de captura.
Porque Total. estamos en un Estado de Derecho, que tiene que cumplir algunas cosas. Exacto. Entonces, y cosas fundamentales, importantes. Cuando hay una aprehensión a un ciudadano en la calle, tiene que haber una razón legal. Totalmente. No se lo puede llevar por llevar, porque entraríamos en la época pues de los oprobios de las dictaduras que se llevaran a la gente en la calle porque sí. No. Entonces, bueno. Y aplicar las leyes como les conviene, ¿sí? Que eso es otro tema. El tema de la ley es interpretada por ellos y por nosotros de unas maneras bien distintas y bien desde orillas bien opuestas. O sea, hay también que debemos tener también una formación frente al tema de ley, frente al tema de justicia. Dora María Chamorro, quiero solamente, pues vamos a sacar unas conclusiones de esta charla que la hemos llevado para arriba y para abajo. Nuestra comunidad comprenderá, pero pues estamos dos ciudadanos desde dos perspectivas diferentes conversando. Dora María Chamorro como gestora cultural, como una mujer que toda la vida ha estado cercana a la Universidad del Valle, está en la Universidad del Valle en teatro, pues una mujer víctima de la violencia, y la invitamos precisamente para hablar de ese proyecto de ley. Vamos a sacar conclusiones para ustedes, comunidad, para no dejar esto así en vilo. Entonces, el proyecto de ley de Clara Rojas no le vemos. No le para vemos. nada. Eso violenta. Eso no tiene nada de dignidad humana, nada de igualdad violenta de género, nada los de derechos, participación. los derechos. Además es por una u otra razón, por dos razones. Una mujer abre las piernas o porque tiene hambre y ve la necesidad de sus hijos y la abre, o porque también abre sus piernas por decisión propia. Exacto. Bueno. Y hay que respetar. Bueno, y eso sí, hay que respetar. Sí, desde luego. Bueno, entonces, esto fue el primer tema base. Lo otro, hemos dado un toque general al país, pues, incertidumbre con lo que está pasando de mi lado. Dora pues ha manifestado que por qué no nos sentamos a la mesa, lo que estamos diciendo. Ya inclusive estamos hablando, es que este país, de una nueva constituyente. Estamos hablando ya que la Carta Magna, la que nos rige como sociedad, otra vez la toquemos. Entonces, además ha sido tocada y manoseada, manoseada todo el tiempo que han querido. Estamos sobrediagnosticados de leyes, de marcos jurídicos y demás. Eso hay que reducirla a lo que es la Constitución de Estados Unidos. Que yo preguntar cuántos artículos tiene la Constitución de Estados Unidos. Aquí tenemos artículos para todos, artículos sobre el artículo, incisos. Pero nada se cumple. Por eso. Es que desde que no tengamos la organización de ahí. Mire, yo amo estos acuerdos, ¿sabe por qué? Porque nos falta un marco jurídico para todo. Sí. Eso no lo tenemos. Ajá. y tenemos la mejor constitución, la mejor escrita, la más bonita, se podría decir que la más humana. Pero no tenemos marco jurídico para que esas cosas se cumplan, y todo el que llegue no hágalo con ella, no la tome como la cenicienta de su servicio personal. Ajá. ¿Sí? Sino que la haga cumplir como debe hacerlo para toda la gente. Dora María, terminemos con algo bueno, sí, por favor, porque es que nos fuimos. Entonces yo digo, hago como me da culpa, digo, bueno, ¿qué fue lo que hablé? Y pues sí, tengo claro lo que hablé porque estoy consciente de lo que hablo, pero sí me quiero dejar como una cosa buena. Dime qué hay por el teatro de Univalle, ¿qué hay así de bueno? Pues te cuento que ahí no sé qué hay, bueno, hay de bueno que tienen muchas obras, sí. Pero yo hace ratico que estoy, digamos, fuera. Como me tomé mis vacaciones del teatro, porque también todo hay que hacer una reflexión frente a cómo estamos en las artes, en el teatro, con el tema de paz, de violencia, de cómo asume también las artes el tema del feminismo, del feminismo, cómo vamos asumiendo esas cosas, y eso nos va llevando también por otros caminos distintos, pero que siempre el arte por lo menos vive en mí,
Y desde ahí siempre tengo mi mirada frente claro, a todas las cosas que hago y, claro, que proyecto y que, digamos, dinamizo. Claro. ¿Sí? Y una mirada así, pues, desde la barrera, digamos, al Petronio Álvarez, ¿cuál sería? Wow. Bueno, a mí la verdad, el Petronio me encanta. Me encanta porque moviliza. Ajá. Me encanta porque es un espacio, digamos, de paz. Es un espacio donde la gente se divierte o nos divertimos todos, donde comemos cosas ricas, ¿sí? Pero que también es un espacio que yo personalmente he ido viendo, que he estado como en todos estos años del Petronio, veo que se comercializa la cultura pacífica, pero de una manera, digamos, indebida, irrespetuosa. Creo que hay que respetar la comunidad pacífica y hay que respetar la cultura negra, ¿sí? Y eso tiene que ver con muchos aspectos que mercantilizan. Entonces creo que eso no es bueno, porque eso también con el tiempo va a ir generando también unos momentos en que la gente va a violentarse y va a tener ciertas respuestas que no van a ser debidas, ¿sí? Creo que hay que hacer entrar en un tema de respeto, y desde el mismo Estado, la municipalidad y donde sea, y desde los entes políticos, vamos a tener que siempre hablar del tema del respeto de las culturas, de la cultura indígena, ¿sí? De la cultura mestiza, de la cultura de las mujeres, de la gente que está en su situación de discapacidad. Una diversidad en que todos tenemos que caber. Hay una diversidad de cosas que hay que empezar a respetar, porque la gente se ha ido juntando de acuerdo a lo que cree que es, ¿sí? Y ha ido descubriendo su propia cultura, cómo se instaura en los espacios, cómo se posiciona, cómo participa, y creo que en eso está trazada la clase política nuestra. Bueno, dona María, no alcanzamos a tener algo así de noticia importante para decir nosotros, pues gracias por habernos acompañado a la comunidad de Corazón Pacífico, AIR, Alianza Internacional de Radio, 102 emisoras online en el mundo. Pero sí llega un momento muy especial, dona María. Le voy a entregar a usted el arroz Blanquita, el arroz que crece haciendo crecer. Esta es una empresa con responsabilidad social. Esta es una empresa amiga de las aves. Esta es una empresa que rebajó el consumo de agua. Esta es una empresa ejemplo. Vallecaucana. Vallecaucana, médula vallecaucana. Arroz Blanquita, el arroz que crece haciendo crecer. Muchas gracias. Gracias, dona María Chamorro. El amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes. Con amor todo tiene sentido. Ama hasta convertirte en lo amado, es más, hasta convertirte en el propio amor. El amor es el remedio para todos los males de la humanidad. Eso sí, el amor reclama sinceridad. Mirémonos a los ojos frente a frente. No. Y ahí comenzamos. Mirémonos frente a frente. Si sembramos amor todos los días, diariamente en cada acción nuestra, no nos miramos con odio, no nos metemos ese codazo. Sembramos amor diariamente en cada detalle. ¿Se imaginan ustedes cómo sería la cosecha? Gracias por habernos acompañado. Corazón Pacífico, Desarrollo Humano y AIR, Alianza Internacional de Radio, emitiendo desde esta esquina del Valle del Cauca, que vive el ritmo del Pacífico.